en su furgo cenando así improvisado y bailando y cantando. Bueno, nos hicimos un festival. Ellos dos, los niños y nosotros, brutal, nos lo pasamos genial. Cada noche hacíamos hogueras. Para la noche de fin de año éramos muchos. No sé, 15 o 20 al menos. Como 15 o 20 personas. 7 o 8 campers. Pero, ¿qué pasó? Vino la policía y nos echó. Nos echó porque teníamos el chiringo gitano ahí montado. Que Gary, chico de Hungría, tiene un bote súper chulo, así un rollo lancha, y nos fuimos a Tolo, a un pueblo que está al lado de Nafplio, con el bote. También apartada a 1,2 kilómetros del pueblo, ahí no molestas a nadie, playas muy grandes, así, medio escondidos, entonces ahí... Y además nosotros siempre respetamos mucho, nunca tiramos basura. Dijeron que el toldo había ido para arriba, entonces los soportes se torcieron. Para arreglarlo tengo que desmontarlo todo, los tornillos, los anclajes por dentro, sacarlo, bajarlo. Remélem, hamarosan. Remélem, hamarosan, no. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Os saludamos desde Kalamata. Estamos en Kalamata, que es la ciudad así como más grande al sur del Peloponeso. Podéis ver el espectáculo de paisaje que hay aquí. Esto es Kalamata, esto es la playa de la ciudad. Y ahí hay un montañote aquí al lado que no veas. Es que nos impresiona aquí en el Peloponeso porque hay por la costa, vas por la carretera y demás y tienes un montañote al lado que no veas. Y eso, por ejemplo, ahí en España no lo tienes, ¿no? En la playa es muy planito y después se va metiendo para adentro y las montañas están adentro, en el interior. Pero aquí es que está el agua y la montaña para arriba. Bueno, llevamos unas 6 semanas, ¿no? Aquí en Grecia ya con la tontería. 9 días, casi 50 días. Casi 50 días, yo diría que casi un mes llevamos por el Peloponeso ya. Sí. Nos lo estamos pasando muy bien porque estamos conociendo a muchos viajeros y nómadas y demás, que ahora os explicaremos. Estamos en el blog número 225. Muy bien, 225. A la primera. En el último blog estábamos en Nafplio y bueno, llegamos allí a Nafplio y conocimos a Joana y a Peter, una pareja peculiar, muy especial, personas, bueno, pues de 60 y pico. Los conocimos y el mismo día que los conocimos acabamos ahí en su furgo cenando así improvisado y bailando y cantando. Bueno, nos hicimos un festival. Ellos dos, los niños y nosotros, brutal, nos lo pasamos genial. Son esas experiencias así improvisadas que no nos conocíamos y tal. Por la tarde se acercaron, hablamos un rato, hicimos un café y eso. Y después ya se hizo tarde y fuimos a cenar y tal. Y un espectáculo ahí. Si nos viesen desde fuera de la furgoneta se movía ahí. Todos, bailando sentados porque no había espacio. Bueno, Joana se puso de pie, se puso a bailar de pie. Joana sí, pero los demás teníamos que estar sentados. Solo podía estar uno de pie. Igual. Pero bueno, que estuvo muy guay. Y ahí empezó una bonita relación de un grupo de nómadas, básicamente. Bueno, ahí estábamos solo con él y estábamos en el parking, un parking muy grande que hay en el puerto de Naf. Entonces ya se acercaba fin de año y ellos habían pasado la Navidad en Guicio con un grupo de viajeros que dijimos, bueno, pues podemos ir a la playa a hacer algo, ¿no? Así, de fin de año. Y nos fuimos a Carazona, que es la playa de Nafplio, que está como al otro lado, un poco apartado. Y bueno, y ellos en el grupo pues pusieron que estábamos ahí, tal, total, que fueron sumando viajeros. Llegamos 2 días antes de fin de año, estuvimos allí y cada noche hacíamos hogueras. Para la noche de fin de año éramos muchos. No sé, 15 o 20 al menos. Como 15 o 20 personas. 7 o 8 campers. Hicimos una fogata muy bestia ahí, una playa muy chula, muy grande. Y éramos de todas las nacionalidades. Éramos unos eslovacos, un húngaro, varios holandeses, franceses, alemanes. Éramos la UNICEF, la ONU, representando a la península ibérica nosotros. Celebramos la noche de fin de año con un fuego súper grande, bailando alrededor, bailamos ¿cómo se llama esta música? La típica griega. Es que ahora no me acuerdo. Bueno, esa canción típica que el tzatziki es lo que se come. Y bueno, y ahí estábamos tan bien que nos quedamos un par de días más, pero ¿qué pasó? Vino la policía y nos echó porque teníamos el chiringo gitano ahí montado. Nosotros nunca sacamos la mesa ni las sillas, básicamente porque solo tenemos una mesa chiquita, 4 taburetes como este que estamos sentados ahora, que son taburetes chiquitos así. No tenemos el kit turístico, ¿no? De sillas ahí tumbonas y más que nada porque no nos cabe.
y tampoco nos gusta el tema de acampada libre, en casi toda Europa está prohibido, entonces es cuando te echan de los sitios. Pero bueno. Y realmente nosotros somos de las personas que aunque si lo sacamos en algún momento puntual, en algún lugar donde se puede, por la noche siempre lo recogemos para que no esté allí. Pero claro, allí éramos mucha gente y mucha gente no recogía y habían ahí un montón de mesas, de sillas, que no eran nuestras, que eran de las otras campes ahí, todo por ahí en medio. Y yo lo pensé, la verdad. Lo que pasa yo soy muy mami, pero yo no le iba a decir a la gente recoged vuestras cosas. Te vas animando. Aquí la policía es bastante permisiva aquí en Grecia, por eso hay tanta camper y demás, porque no te pone muchos problemas. Y bueno, era fin de año, hicimos la hoguera esa, no molestábamos a nadie, estábamos en una playa bastante fuera del pueblo, a 5 o 6 kilómetros, entonces pues bueno. Que era domingo, vinieron mucha gente del pueblo, supongo. Sí, ahí yo supongo que alguien llamó o lo que sea. Porque la policía, de hecho, la noche de fin de año, que estábamos con la hoguera, pasó y no dijo nada, o sea, la policía pasaba a menudo. Pero sí que es verdad que llegó un momento que se descontroló, éramos cada vez más y bueno. Y al final nos echaron. Bueno, pero fue algo muy bonito, fue algo muy muy hermoso, porque cuando la policía vino y nos dijo que nos echaba, fue, ok, ¿dónde nos vamos? ¿Todos juntos? O sea, en ningún momento fue como yo me voy aquí, yo me voy allá y tal y cual, sino que fue, vale, todos juntos, sí, los que estábamos juntos, sí, ¿dónde nos movemos? ¿No? Y incluso había una familia holandesa que acababan de llegar, que dijeron, vale, nosotros también nos vamos con vosotros, ¿no? Y nos fuimos, pasamos una noche al lado de una gasolinera, y en un aparcamiento de camiones. Primero nos fuimos de la playa, nada, 1 kilómetro y ahí aparcamos y deliberamos. ¿Qué hacemos? Pues miramos diferentes sitios por estas aplicaciones, para Fortnite o Caramap, y entonces dijimos, bueno, pues vamos, había un hombre alemán, mayorcete, que dijo, yo estuve 5 meses cuando el confinamiento, ahí un poco más para abajo, si queréis vamos y tal. Entonces fuimos una noche, pasamos, pero después dijimos, bueno, si no sacamos la mesa y las sillas y demás, pues... Y que mantenemos porque las campers tienen que estar aparcadas a 5 metros de distancia por el tema de COVID. Total, que entonces pasamos una noche y hubo ahí una unanimidad del grupo muy bonito, así improvisado, todo el mundo queríamos pasar un poco de rato más todos juntos. Fuimos ahí y al día siguiente volvimos ahí desafiando a la autoridad a la misma playa, respetando la norma, sin sacar la mesa, las sillas y respetando la distancia. Pero después este hombre alemán, el mayorcete, dijo, habíamos salido en los medios. Habíamos salido en el diario local, habían hecho una historia sobre nosotros y habían dicho, la policía los ha echado y esta gente ha vuelto. Entonces el alemán nos dijo, ha pasado, estamos en los diarios. Entonces ahí decimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Entonces es hora de irse porque si no van a venir, entonces sí que te pueden meter un multote, se ve que de 300 o 400 euros por persona legalmente. Entonces dijimos, va, no nos la jugamos y nos vamos. Y deliberamos ahí y tal, entonces fuimos a otra playa, a Astros. Bueno, antes de irnos a Astros, vamos a decir que me he olvidado que Gary, chico de Hungría, tiene un bote súper chulo, así un rollo lancha, y nos fuimos a Tolo, a un pueblo que está al lado de Naflio, con el bote. Y bueno, los niños súper emocionados porque les dejó conducir a ellos. Pues que está súper chulo, es como una lancha así, Zodiac y demás, una medio Zodiac, medio lancha así. Te puedes ir ahí por la costa y ves rinconcitos muy chulos y te puedes ir de pueblo en pueblo y la verdad que eso no lo hacemos cada día. Fue una experiencia súper y la iglesia esa que estaba en una islita en medio también, en Tolo. Es verdad, fuimos con la lancha una islita y dijimos, me parece que eso es una iglesia que hay ahí. Y fuimos ahí, dejamos la barca, subimos, visitamos, buenas vistas y seguimos y volvimos. Total, que al final nos fuimos para Astros, Paralia Astros. Paralia es playa, ya lo sabemos, entonces cuando pone Paralia y el nombre del pueblo es que está al lado de la playa y luego el pueblo normalmente está en el interior. Nos aparcamos como más separados y tal, pero bueno, por la noche nos reuníamos a hacer fuego. Hicimos fuego cada noche, hicimos pizzas, cocinamos un arroz nosotros, hicimos un potaje. Celebramos el cumpleaños de Sandrine, de la francesa. También en Astros, ahí todos bailando con pastel. Una playa de estas también apartada a 1 kilómetro o 2 del pueblo, ahí no molestas a nadie, playas muy grandes, así, medio escondidos, entonces ahí... Y además nosotros siempre respetamos mucho, nunca tiramos basura, es más, a veces incluso hacemos redadas como para limpiar todo lo que a veces trae la tormenta y así normalmente siempre intentas dejar el lugar mejor de lo que lo encontraste. También aprovechamos para reparar el toldo, porque en Naflio nos fuimos a pasear nosotros y dejamos el toldo, que no tenemos costumbre de ponerlo. Entonces lo dejamos abierto y resulta que hizo un vendaval y nos lo torció todo, lo separó de la... Pero vamos, que estuvimos una hora afuera, cuando nos fuimos no hacía viento y cuando volvimos tampoco hacía viento.
visto. Dijeron que el toldo había ido para arriba, entonces los soportes se torcieron. Para arreglarlo tengo que desmontarlo todo, los tornillos, los anclajes por dentro, sacarlo, bajarlo, sacar las escuadras y me puse ahí en medio con un martillo y ahí algo para ponerlo recto y tal. Y es de estas cosas que por suerte, con lo que tenía yo y alguna cosa más de los otros, lo pude hacer y en un día lo pude poner recto y le pude recolocar otra vez, que normalmente siempre te faltan que si tornillos, tuercas o siempre te falta alguna cosa. Y la verdad que lo puse y después le puse un anclaje por dentro de un trozo de palet de madera, el cual me quedó muy bien y hace más resistencia que lo que había. Y estos días también que estuvimos aquí parados, aprovechamos para instalar las luces. Bueno, que hemos comprado unas luces de estas de Navidad. Fue mi regalo para Ana de Navidad. Pero a mí me encanta cómo quedan porque dan mucha luz y además hemos alucinado porque consumen 6 vatios, 6 muchísimo vatios, menos. 6 vatios. O sea, Unas luces de estas de Navidad caravana, que tiene 180 lucecitas, que es luz cálida, porque las tiras de LED que te venden normalmente te da directamente el LED y es luz fría y no me acaba de gustar. Entonces esta es luz cálida y me maté en poner así con las... Uy. Es que esta noche no he dormido muy bien. Disculpa. Me maté en ponerlas todas así con clavijas pequeñas, que es una matada, como un par de horas ahí para ponerlas, pero bueno, ha quedado muy chulo. Quedado muy bonito. Y da una luz muy cálida. Y las vamos a dejar para siempre, de hecho ya no encendemos las otras, encendemos esta. Y también nos aprovechamos y el fin de semana fuimos a vender a Astro, que había muy poquita gente, pero la poquita gente que había, pues como que sí que nos colaboró un poco, ¿verdad? Sí. O me enfocas aquí en primer plano, a ver. Ya, así, bien. Pues sí, nos colaboró y la verdad que muy bien. Poquita gente, pero mira, la gente que pasó tuvo empatía con nosotros y al final hicimos como 50 eurillos, que no está mal para ver muy poquita gente. También por allí por donde estábamos había como 2 raíces enormes de unos árboles que habían caído o no sé, y los niños los usaron como y montaron ahí una cabaña recogiendo unos árboles, unas bases de árboles que habían ahí cortadas y... Súper chulo, ya haremos una foto ahí todos orgullosos con las sierras. Bueno, se hicieron un festival ahí queda, ¿no? Hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer. Porque ahora hemos decidido que vamos a hacer un camp para que tengáis vídeos cada semana y para que no nos duren echéis tanto, de menos. y para que no duren tanto, porque 2 semanas... Que veo que nos enrollamos igual, ¿eh? En este tipo de vida, no, porque son 14 minutos que llevamos. En los otros vídeos se me van a media hora, 30 minutacos el vídeo. Entonces, para mí editar un vídeo así me cuesta 3 días, es demasiado y además es demasiado largo. Yo creo que a lo mejor es demasiado tiempo para el que ve el vídeo, ¿no? Entonces voy a intentar hacerlo uno a la semana, a ver, más cortito. A ver qué curro me da, más cortito, pero bueno, porque dos semanas con esta vida hay demasiadas cosas, una lista de cosas que no te la acabas. Entonces, bueno, para hacerlo un poco más ameno, ¿no? A ver qué os parece. Pues nada. Os dejamos aquí desde Kalamata, desde el sur del Peloponeso. Nos dirigimos hacia Elea, que es un campamento gitano exagerado de viajeros y nómadas, que hay como, nos han dicho que hay como entre 100 y 120 campers. Bueno, ahora igual ya no, porque cortaron el agua. Vale, que está en el oeste de aquí de Peloponeso y nos dirigimos para allá a ver qué tal. De ahí supongo que nos estaremos al menos 1 o 2 semanas seguro. No sé, porque todos los viajeros que hemos conocido nos han dicho, yo iba para 3 días y me quedé 3 semanas, yo iba para 1 semana y me quedé 1 mes. Bueno, entonces, es que si tienes buen feeling con la gente... Debe ser como San Cristóbal de las Casas, ¿no? Ahí en México, que te atrapa. Centros, no sé, vórtices de energía que nos atrapan a los viajeros. No. Lo miréis así. Pues bueno, nada, oye, dejamos. Lo de siempre, que hace días que nos lo digo. Suscribiros a nuestro canal, ved nuestros vídeos, dadnos like, compartidlos con gente que creáis que le puede gustar. Y nada, y comentarnos, compartir con nosotros también, ¿vale? Que nos gusta que estéis viajando con nosotros. Y esperamos vernos por el mundo en algún momento. Sed felices. Hasta luego. Seis semanas, ¿no? Aquí en Grecia ya, con la tontería. Sí. 25. Muy bien. 220. A la primera. A ver qué me peine. Bueno, en el último... Un espectáculo ahí. Si nos viesen desde fuera de la furgoneta. Cada noche hacíamos fogueras. Hogueras. Hogueras, perdón. Holandeses no habían todavía. Bueno, Peter sí. Ah, Peter es holandés, Sí. Es verdad. Bueno, pero hace 30 años que no está en Holanda. Bueno, sí. Tehia is zona kam, collega. Boldog új évet. Say again. Remélem, hamarosan találkozunk. Remélem, hamhang találkozunk. Let's try a different one. Remélem, Don't do that. You're almost there. Találkozunk. találkozunk. Okay. Remélem. No. Remélem, hamarosan találkozunk.
Remélem, hamarosan találkozunk. Remélem, Yeah. hamarosan. Remélem, hamarosan. No. Halál. Remélem, hamarosan találkozunk. You got it. You got it. Cool.